Santiago, capítulo 2, versículo 21 al 26. Dice así: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, el texto que vamos a estar comentando en esta tarde, este pasaje, es como la segunda parte de lo que ya vimos la semana pasada. El texto era muy amplio y decidimos partirlo en dos. Pero Santiago sigue hablando de las mismas cosas. Es más, en este pasaje, ya en este fragmento, Santiago está llegando a la conclusión de lo que había empezado a enseñar. El sermón de la semana pasada, la enseñanza que titulamos Una fe muerta, Santiago nos hablaba exactamente de eso, de que la fe necesitaba ir acompañada por obras para poder testificar que realmente era una fe viva, una fe verdadera, la fe que realmente salvaba, una fe salvífica. Tenía que dar fruto. Santiago nos está enseñando con este pasaje que debe haber una consistencia entre lo que nosotros profesamos creer y nuestra manera de vivir. Santiago lo ha hecho de varias maneras a lo largo de esta carta. Ha dicho, si alguno se cree religioso pero no refrena su lengua. Santiago está haciendo varios contrastes constantemente. Ha tratado el favoritismo. También, como diciendo que algunos son muy celosos de algunos mandamientos, pero luego hacen favoritismos con algunos hermanos. Santiago constantemente está haciendo eso en su carta. Está diciendo que hay gente que dice ser, pero luego con su vida no parece que realmente sea lo que dice ser. Entonces, de eso está tratando toda esta carta. De esto está tratando, de las evidencias, de la manera de vivir propia de aquellos que han creído en Dios. De la manera de vivir de aquellos que han creído el Evangelio. No solo de una fe que decimos tener y ya, sino que Santiago constantemente, y por eso dijimos que era un libro práctico, nos enseña que si hemos creído, hay un estilo propio de vivir. Que la fe que el Señor nos da no es una fe simplemente intelectual o una fe cultural o una fe que está en nuestra mente. Es una fe que transformará nuestra vida. Si el Señor nos ha salvado, si realmente hemos creído, si realmente hemos sido regenerados, si realmente hemos nacido de nuevo, si realmente hemos sido justificados mediante la fe en Cristo, Dios lo va a mostrar con esa obra santificadora que Él va a hacer en nosotros. Si realmente Dios nos ha declarado justos por la fe puesta en Cristo, Dios no va a dejar ahí la obra. Ese es el inicio de todo lo que el Señor va a empezar a hacer con nosotros. Los falsos creyentes, la hipocresía en medio de lo que es la iglesia visible no es algo nuevo. No es algo nuevo. Hoy oímos hablar eso. Hay muchos hipócritas en la iglesia y normalmente lo sabemos porque los hermanos quedan fuera y ellos ven cómo son los hermanos más allá de las cuatro paredes y empiezan a decir, no, dice ser, pero no es. Pero eso no es nuevo. Santiago está tratando este asunto porque ese tipo de personas han existido siempre. Sino porque Jesús dijo que aquel día algunos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos. Y el Señor les dirá, apartaos, yo nunca os conocí. Y les dice, que hacéis iniquidad, los que hacéis iniquidad. ¿Qué está diciendo Jesús? Decíais Señor, pero luego vivíais en pecado. Decíais Señor, pero luego no teníais una relación conmigo. Por lo tanto, Jesús habló de eso. Santiago está hablando de eso y es algo real que debemos considerar también para nuestro tiempo.
Hermanos, no todos los que congregan son iglesia. No todos los que asisten a un culto, no todos los que congregan en un lugar son automáticamente declarados cristianos. Siempre va a haber en medio del trigo cizaña. En la misma casa va a haber vasos de honra y vasos de deshonra. Si el Señor el día de mañana va a tener que separar ovejas de cabritos, es porque andarán medio mezclados. Pero eso siempre ha sido así. No es que haya una iglesia hipócrita o algunas iglesias hipócritas, es que en todo el pueblo de Dios, en medio del trigal, el enemigo también pasa y va sembrando un poquito de cizaña. Lo dice la Escritura. Por lo tanto, es algo que siempre va a estar ahí. ¿Por qué es tan importante prácticas como la disciplina en la iglesia? Corregir el pecado. Porque nos ayuda a hacer un poco de filtro. De al menos decir, vale, mira, está bien, puedes congregar, puedes estar aquí. La iglesia no es un lugar que solo abra la puerta para aquellos que están en Cristo, sino que queremos que la gente entre, escuche el evangelio. Pero la disciplina, el corregir el pecado nos permite decir, estate aquí, pero no te llamaremos hermano, porque no lo eres. Puedes congregar y ojalá Dios toque tu corazón, pero no podemos ponerte a servir. No podemos ponerte a participar de la cena del Señor. No podemos ponerte a hacer cosas propias solo de creyentes si con tu vida muestras que no lo eres. Porque ¿qué hace la disciplina? Prueba nuestra vida espiritual. Si tu hermano peca, ve y corrígelo a solas. Si se arrepiente, ya está, es tu hermano porque es propio. El creyente puede pecar, pero la actitud cuando es corregido es arrepentirse y volver. Pero si no se arrepiente, ves con 2 o 3 más, porque ya empieza a ser raro, porque que un creyente no se arrepienta y siga en lo mismo, es raro. Y si vais con más y no se arrepiente, dilo a la iglesia, porque esto ya no es nada normal. Que diga ser creyente y se mantenga en su pecado no es lógico. Y si aún así la iglesia actúa y él sigue en su pecado, tenerlo por gentil y publicano, ese no es creyente. El creyente puede caer, pero ¿tú crees que en todo ese proceso no se ha arrepentido? No llegas de la noche a la mañana tú fuera de la iglesia. Hay un proceso, hay un tiempo, hay unas advertencias. El impío se agarrará al pecado. El creyente, cuando sea advertido, cuando sea corregido, cuando sea reprendido, abandonará su pecado. Abandonará su pecado. ¿Por qué? Porque el que practica el pecado es del diablo, el creyente no. Entonces, prácticas como la disciplina nos ayudan en la iglesia a poder hacer un poco de filtro. El Señor nos ha dado esa responsabilidad como iglesia de poder determinar por los frutos quiénes son realmente cristianos. ¿Quiénes son realmente cristianos? Entonces, lo que Santiago nos está diciendo constantemente es que debe haber consistencia entre la fe que decimos tener y nuestra manera de vivir. El pastor Sugel Michelén en un sermón, en una ocasión dijo, si habla como un impío, camina como un impío, ama lo que ama el impío y actúa como un impío, aunque vaya a la iglesia y diga que cree en Jesús, es un impío. Y es sencillo, es duro, es contundente, pero es una realidad. Hay gente que va a la iglesia por costumbre. Hay gente que va a la iglesia por tradición. Hay gente que va a la iglesia incluso porque su conciencia le dice que mientras va a la iglesia sigue teniendo seguridad de salvación. Pero la cuestión no es si vamos a la iglesia, la cuestión es si estamos en Cristo. Y si estamos en Cristo, Santiago nos enseña que tiene que haber evidencias. Y hoy Santiago nos da 2 ejemplos. 2 ejemplos de cómo la fe se evidencia en obras. De cómo la fe no viene sola. Y el primer ejemplo que nos da Santiago es Abraham. Versículos 21 al 24, Santiago dice así. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios.
vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Y esos textos son muy peligrosos. Miren, si nosotros no analizamos los textos en su contexto, si nosotros no tenemos en cuenta el idioma original como están escritos, si nosotros no tenemos en cuenta las doctrinas fundamentales de todo lo que es las escrituras, estos textos pueden ser motivo de que, por ejemplo, un católico enseñe que la salvación es fe más obras. Porque el problema de los católicos no es la salvación por gracia. El problema de los católicos es la sola gracia. El problema de los católicos no es la fe en Cristo, sino la sola fe en Cristo. La diferencia nuestra principal con el catolicismo, entre otras muchas doctrinas y dogmas, es esa, que ellos consideran que a la gracia de Dios hay que añadirle ciertas prácticas para estar bien con el Señor. Si tú no has cumplido estas prácticas, pues por lo menos, como decimos siempre, tendrás que pasar un tiempo en el purgatorio para ponerte a cuentas. Pero la realidad es que la Biblia no enseña esto, aunque estos textos sean los preferidos para decirlo, sobre todo porque al final Santiago dice: vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. El problema es que este texto no dice eso solo. Este texto no ha olvidado añadir un versículo claro en el que considera Santiago mencionar cuándo fue Abraham justificado. Santiago dice: Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y luego Santiago al final dice: sabéis que el hombre, o veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pero el mismo Santiago ha aludido al Génesis para decir que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Yo no puedo disociar esos dos textos, separar esos dos textos y decir: mira, Santiago ha tenido un lapsus, Santiago se ha confundido, Santiago se contradice. Lo que yo tengo que hacer, y mi trabajo al leer este pasaje, es analizarlo en su conjunto. ¿De qué está hablando Santiago desde el principio? Desde el principio Santiago está hablando de las obras como resultado de la fe. Desde el principio Santiago está hablando de las obras como algo que acompaña a la fe. Desde el principio Santiago está hablando de las obras como algo que evidencia que tenemos verdaderamente fe. Y es ahí donde entra Abraham. La evidencia de que Abraham creyó es que fue capaz de sacrificar a su propio hijo. Por lo menos tenía la intención de hacerlo antes de que el Señor le parara. Y por eso Santiago da ese ejemplo al decir que la fe actuaba juntamente con sus obras. Pero no como diciendo que una necesita la otra, sino que al decir que la fe actuaba juntamente con las obras, se refiere a que la fe iba acompañada de obras. El sentido original se refiere a que la fe iba acompañada de obras. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y cómo sabemos que realmente Abraham creyó? Porque Abraham fue capaz de subir a ese monte con su hijo para sacrificarlo. Y esa es la prueba de que realmente creyó en Dios. Esa es la prueba de que realmente puso su fe en Dios. Esa es la prueba de que realmente puso su confianza en Dios. Esa fue la evidencia. Abraham podía haber dicho: yo creo en ti, yo creo en tus promesas. No, pero lo que pides es demasiado difícil, no lo hago. La obediencia de Abraham, la obra de Abraham, la actitud de Abraham fue la evidencia de que Abraham realmente había creído a Dios. Por eso empieza diciendo: no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar. No fue justificado al llevar a Isaac. No fue justificado al poner a su hijo en el altar. No fue justificado al subir con su hijo. No fue justificado al extender una daga para ir a apuñalar a su hijo. Él creyó y le fue contado por justicia. Pero esas obras evidenciaron que Abraham fue justificado. Esas obras testificaban de la fe de Abraham. Esas obras daban testimonio de que realmente Abraham había creído a Dios.
De eso está hablando Santiago. No podemos extrapolar versículos sacándolos de su contexto para sacar nuevas doctrinas. Santiago sigue hablando de lo mismo, de las evidencias de haber creído en Dios, de las evidencias de haber sido justificados por la fe. Y las evidencias, como dice Santiago, son las obras. La manera de vivir, la manera de actuar, la manera de obedecer a Dios muestra si realmente hemos creído a Dios. Si realmente hemos depositado nuestra fe en Cristo, si realmente hemos creído el Evangelio, si realmente hemos sido justificados, ¿cómo vamos a estar ahora viviendo como el mundo? Es inconsistente. Eso es lo que Santiago está queriendo decir todo el tiempo. Santiago no está contradiciendo las enseñanzas de hombres como Pablo. Santiago no está contradiciendo eso ni enseñando que a la fe hay que sumarle obras. Santiago está reafirmando que la fe se evidencia por las obras. Que la fe se evidencia por las obras. Vamos a ver algunos pasajes, en este caso del apóstol Pablo, para entender un poquito esto. Romanos capítulo 3, versículo 28. Romanos capítulo 3, versículo 28. Mire qué contundente es Pablo, para que no mezclemos. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Hermano, Pablo lo deja muy claro. Esto no es y aparte de las obras. Miren la expresión, concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Lo que está haciendo Pablo, si lees el texto original, es una antítesis. Está poniendo una contra la otra. Lo que está realmente diciendo Pablo es, concluimos que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. No importan las obras de la ley para ser justificado, porque el hombre es justificado por la fe. Eso es lo que está diciendo Pablo. No está diciendo sumarle a la fe obras. Está diciendo aparte de las obras de la ley, independiente de las obras de la ley, el hombre es justificado por la fe. Y Pablo lo concluye ahí de esa forma. Pablo está concluyendo eso en el capítulo 3 de Romanos, hermano. Pablo pasa los 3 primeros capítulos de Romanos para demostrar una sola cosa, que todos los hombres son culpables ante Dios. Pablo pasa 3 capítulos para enseñar que los gentiles son culpables, porque aunque ellos no tuvieron la ley, ellos pudieron ver a Dios. Ellos pudieron ver cómo Dios se mostró en la creación. Ellos pudieron ver cómo Dios se reveló a los hombres. Y aún así, ellos ignoraron a Dios y adoraron a la criatura en lugar del Creador. Luego Pablo apunta a los judíos y dice, no, y ellos peor, porque ellos además tuvieron la ley, tuvieron las tablas, experimentaron conocer personalmente a Dios y también pecaron todos. Y es cuando Pablo en Romanos 3:23 concluye, por cuanto todos han pecado y están todos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué esperanza tenemos? Los gentiles no tienen obras para salvarse. Los judíos, ninguno se puede salvar por las obras. Y ahí es cuando Pablo concluye, porque el hombre es justificado por la fe, independientemente de las obras de la ley. Pero Pablo no está diciendo con eso que ahora puede ser justificado y vivir en pecado. Eso es lo malo de aislar textos. De decir, no, pues aquí dice esto independientemente de las obras. Usted está diciendo que las obras no importan. Yo no he dicho eso, yo he dicho eso. Pablo ha dicho que el hombre es justificado por la fe independientemente de las obras de la ley. Pero hay que leer toda la carta de Pablo, porque si seguimos leyendo Romanos, todo Romanos 8, por ejemplo, es cómo se vive en el Espíritu. Aquellos que han sido justificados, ¿qué vida llevan? Una vida que lucha con el pecado, una vida que no practica el pecado, una vida que se entrega a la justicia. Pablo al final, solo que lo hace más despacio, tarda mucho más versículos, pero al final Pablo enseña lo mismo. Somos justificados solo por la gracia mediante la fe en Cristo. Somos justificados mediante la fe en Cristo, pero el resultado de esa justificación es la santificación. La Biblia entera habla de eso. La Biblia entera habla de eso.
La Biblia constantemente dice, si estáis en Cristo, despojaos de lo viejo, vestíos de lo nuevo. Si estáis en Cristo, constantemente la Biblia tiene un montón de condicionales. Si realmente habéis creído, si realmente estáis en Cristo, si realmente Dios ha obrado en vosotros, y entonces haced esto. Porque no todos, seguramente los que leyeran la carta estarían en Cristo. Pablo vuelve a repetir lo mismo. Incluso Pablo en Romanos 4, justo después, empieza a usar también el ejemplo de Abraham. Romanos capítulo 4, versículos del 1 al 5, Pablo escribe así. ¿Qué diremos entonces? ¿Qué halló a Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. ¿Qué ha dicho Pablo? Si Abraham fue justificado por las, ¿tiene de qué? Santiago no ha dicho porque Abraham fue justificado por las obras. ¿Se contradicen estos amigos? ¿No habían recibido las mismas enseñanzas? No, están diciendo lo mismo exactamente. Están usando maneras de decirlo distinto, pero están diciendo lo mismo. A ver, Pablo, céntrate. Tú estás diciendo que si Abraham se hubiera justificado por las obras tendría que jactarse. Pero Santiago nos hace una pregunta. ¿No fue justificado Abraham por las obras al entregar a su hijo? A ver, poneos de acuerdo y enseñarnos lo mismo, porque entonces es que están enseñando lo mismo. Solo que la cuestión, y esto es una cosa muy importante a la hora de leer la Biblia, es desde qué ángulo la lees. ¿Desde qué perspectiva la estás leyendo? Cuando a veces leemos la Biblia, tenemos que entender desde qué punto nos están queriendo enfocar la historia. Si yo veo una escena desde aquí y me dices que te la describa, te voy a describir la misma escena, pero voy a enfatizar cosas que el del otro lado no ve tanto como yo. Y yo me dejaré cosas que el de este lado ve y yo no veo. Porque yo estoy viendo desde este ángulo, el otro desde este ángulo, el otro desde el frente, otro desde arriba. Y al final contamos la misma historia, pero desde ángulos diferentes. No nos contradecimos, solo que a lo mejor yo estoy destacando una parte y tú estás destacando otra. Eso pasa en los evangelios. Los evangelios no se contradicen, pero a veces hay pequeñas variaciones en las mismas historias. ¿Por qué? Porque a veces uno le da más importancia a algo que vio y otro le da más importancia a otra cosa que vio dentro de la misma historia. Por eso cuando predicamos los evangelios muchas veces decimos, predicando un texto de Mateo, y Marcos añade esto, y Lucas, no es que se contradigan, es que a lo mejor Mateo no le dio tanta importancia y Marcos le da mucha más y lo añade y añade alguna cosita. En este caso, Santiago y Pablo están contando la misma historia. Contando la misma historia. Están hablando de la misma persona. Están hablando de la misma persona. Es más, van a usar el mismo texto para justificar su enseñanza. Mira qué dice. Si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por la misma frase, ¿verdad? La misma frase. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, como gracia, como un don. Al que trabaja, el salario se le cuenta como ¿qué? Como una recompensa. Ahora bien, al que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Mas al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Resumiendo lo que dice Pablo, si Abraham hubiera sido justificado por las obras, ¿tendría de qué? ¿Qué significa jactarse? Enorgullecerse. Abraham podría llegar a Dios y decir, yo aquí me lo he ganado. Yo aquí he llegado por mis méritos. Yo aquí he llegado porque yo sí fui capaz de sacrificar a mi hijo. Yo sí que dejé mi casa. Yo sí que dejé mi tierra y mi parentela. Yo sí que subí. Yo sí. Entonces, es como si alguno pudiera llegar a Dios y decirle, por mí Cristo no hacía falta que muriera. ¿Te imaginas? Llegar a alguien así al Señor. El resto lo entiendo. Malos hijos, ladrones, mujeriegos, inmorales, pero yo, Señor, yo. Esa es más o menos la actitud del joven rico, recuerda. ¿Conocen los mandamientos? Sí, y no solo los conozco. ¿Qué dijo?
los he cumplido. Ese ya estaba viendo aquí la corona, diciendo, ya me la he ganado. Pero el Señor siempre nos lleva el polvo, ¿verdad? El Señor podía haber dicho, pues sigue así. Pues sigue así. Pero el Señor siempre nos demuestra que realmente nuestro corazón está hecho una ruina. Y el Señor supo dónde apuntar. Oye, pues está bien, ¿no? Pues, si ya has hecho todo, o sea, si has cumplido todos, si no robas, no matas, honras a tus padres, no codicias, todo. Perfecto, una cosita solo te pido. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Ah, no, el dinero, con lo que me costó juntarlo. Tantos años de trabajo, yo tenía unos planes. ¿Has visto cómo no estabas tan bien? Nadie va a llegar delante del Señor diciendo, yo sí lo he logrado. Si Abraham fuera justificado por las obras, podría llegar así ante Dios. Tendría de qué jactarse. Además, sabemos que la salvación es por gracia. Es un regalo, ¿verdad? Un don de Dios. Y mira lo que dice, lo que ha dicho Pablo también. El que trabaja, el salario no se le cuenta como ¿qué? Como gracia, ¿verdad? Como un favor. Es decir, si Dios salva a Abraham por las obras de Abraham, Dios no está salvando a Abraham. Dios solo le está dando a Abraham lo que merece. Una recompensa, ¿no? La salvación ya no es del Señor. La salvación es de Abraham. Pablo nos quiere presentar esa escena para decir, no, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Fue la fe de Abraham puesta en el Señor lo que trajo justicia para Abraham. Mira cómo sigue, versículo 9, repite la misma frase. ¿Es pues esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? Porque decimos, a Abraham le fue contada, la fe le fue contada por justicia. Ahora no solo esto, ahora Pablo da otro paso. Si te das cuenta, Pablo va a repetir esto 3 veces, como lo veremos ahora. Pablo ahora da otro paso. Nos ha dejado claro la primera cosa, que Abraham fue salvo por haber puesto su fe en Dios. Creyó y le fue contado por justicia, porque si no tendría de qué jactarse, si no simplemente recibiría salario. Ahora da otro paso además, repitiendo la misma frase. Abraham creyó y le fue contado por justicia. ¿Y qué dice ahora? ¿Esto es solo para los circuncisos? Esta bendición, ¿qué bendición? ¿Qué bendición? ¿De qué está hablando Pablo? De la justicia, ¿verdad? Dice, ¿y esta bendición es solo para los circuncisos o también para los incircuncisos? ¿Esto es para los judíos o esto es también para gentiles? ¿Cómo responde Pablo? Abraham, la fe le fue contada por justicia. ¿Qué está diciendo Pablo? Nada tuvo que ver con la circuncisión. Nada tiene que ver con cortarle el prepucio para ser parte del pueblo de Dios. Esto no es cosa de judíos y gentiles. Esto es cosa de fe. Y serán justificados no solo los que se circunciden o los que no estén circuncidados. Serán justificados aquellos que crean y les será contado por justicia. Y repite nuevamente lo mismo Pablo, versículos 21 y 22. Para concluir dice, y estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Él estaba convencido de que Dios era fiel para cumplir sus promesas. Resumiendo, ¿por qué Abraham dejó su tierra y su parentela sin saber a dónde iba? Porque creyó a Dios. ¿Por qué Abraham tenía la certeza de que un día tendría una gran descendencia a pesar de su edad y del estado de su esposa? Porque creyó a Dios. ¿Por qué Abraham tomó a su hijo Isaac y subió a lo alto de un monte para sacrificarlo a su único y amado hijo? Porque creyó a Dios. Dejar su tierra fue muestra de que creyó a Dios. Subir el monte era muestra de que creyó en Dios. Extender la daga fue muestra de que creyó en Dios. Él creyó y le fue contado por justicia. Y las obras testifican de su fe.
Eso es lo que quiere decir Santiago. Eso es lo que quiere enseñar Santiago, que las actitudes de Abraham fueron la evidencia y la prueba de que había puesto su fe en Dios. Abraham podía decir realmente, soy amigo de Dios, porque su vida lo mostraba. Volvemos a lo mismo, es lo que Santiago está queriendo enseñar. Tú crees en Dios, tú dices que has creído en Dios, tú dices que has creído el Evangelio. ¿Qué hay en tu vida que lo muestre? ¿Qué hay en tu vida? Tu manera de andar, de hablar, de conducirte, tus gustos, tus preferencias, tu agenda, cómo organizas tu vida, cómo planeas tus días. ¿Gira todo en torno a alguien que ha creído en Dios? ¿Es el ejemplo de alguien que realmente ha creído el Evangelio? ¿Tu vida muestra fe en Cristo? No digo lo que dices. Santiago está tirando nuestras palabras a la basura. Santiago está queriendo poner sobre la mesa nuestros hechos. En una ocasión, mira lo que Pablo hace con Pedro. Este texto es muy interesante. Gálatas capítulo 2, versículos 15 y 16. Nosotros somos judíos de nacimiento. ¿Quiénes son nosotros en ese caso? ¿Está hablando quién? Pablo como hermanos de la misma patria, ¿no? Pedro, tú y yo somos judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Pero mira qué dice ahora Pablo. Sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Mira lo que le dice Pablo. Es curioso, porque Pablo le dice, tú y yo somos judíos de nacimiento, pero hemos sido justificados cuando hemos creído en Cristo, no por nacer en Jerusalén. Porque no es israelita todo el que viene de Israel, y no es judío el que lo es en la carne, ni la circuncisión la que es en la carne, sino aquí, por la fe en Cristo. Pedro estaba empezando a tratar a los gentiles, quizá por miedo. Pedro era muy valiente de boca, pero sus actitudes mostraban un poquito de cobardía. Pedro estaba muy preocupado por lo que decía la gente. Tú eres seguidor de... No. Tú estabas con ellos. No. Ahí está Pedro con unos gentiles, todo bien, llegan unos judíos. Pedro tenía mucho temor del hombre. Mucho temor del hombre. Y Pablo no duda en corregirlo. No le está quitando su autoridad, no le está faltando al respeto, que hoy parece que si alguien te corrige es como que es una falta de respeto. No, es una muestra de amor. Y mira lo que dice, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Y mira cómo termina ya contundentemente, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Tres cosas importantes declara Pablo con estas palabras. En primer lugar, que por las obras de la ley ningún hombre puede ser justificado. En segundo lugar, que todos los hombres son justificados por la fe en Cristo. Y en tercer lugar, que hasta los judíos de nacimiento, como Pablo y Pedro, que han sido justificados, también lo han sido por la fe en Cristo. Nadie, por muy judío que haya nacido, ha sido justificado por cumplir la Torá, por obedecer la ley, por guardar los mandamientos, sino por la fe en Cristo. Porque por las obras de la ley nadie puede ser justificado. ¿Recuerdan Santiago? El que incumple uno se ha hecho culpable de toda la ley. Ante los ojos de Dios ya está sucio. Imagínate que yo le pido a mi esposa que me traiga una camisa blanca para vestir el domingo para predicar. Y me la trae con una mancha negra. Una mancha, no muchas, una mancha. Yo ya no quiero esa camisa.
Y de mi boca no va a salir, esta camisa tiene una mancha, de mi boca va a salir esto. Esa camisa está sucia. Ya, pero cariño, es solo una mancha, ya está sucia. Esa mancha ensució la camisa. Ese pecado te hizo culpable. Ya está. Ya está. Ante la ley ya no eres inocente. Si tú puedes ir al juzgado por un delito de hurto, por un atraco a mano armada, por un asesinato, por una violación, pero los 4 ante el juez, la misma sentencia. Sí, diferente grado de castigo, pero la misma sentencia. Culpables. Ya, pero yo no violé, pero robaste. Ya, pero yo no maté, pero codiciaste. Ante la ley, culpable. Por las obras de la ley, nadie puede ser justificado. Para Pablo, el haber estudiado con Gamaliel, el haber sido circuncidado, el haber venido de una tribu, para Pablo eso era basura. Porque él sabía que eso en el currículum ante Dios no servía. Es que yo vengo de descendencia judía y... es que yo he estudiado el árbol genealógico y yo me remonto a los primeros levitas. Y Pablo dice que para él eso no sirve. La justicia viene por la fe en Cristo, no por nada que hagas. No por nada que hagas. Tú no tienes que crecer en santidad para ganarte la justicia de Dios. Tú creces en santidad en gratitud por la justicia que Dios te ha dado al creer en Cristo. Hermana, déjame decirte una cosa. No te creas más justa por llevar una falda más larga que aquella que lleva un pantalón. Porque ninguna es justificada por las obras. Está diciendo usted que ahora vistan de cualquier manera. ¿Ven cómo piensa el fariseo? ¿Ven cómo piensa el fariseo? El fariseo es el que, como vive en una jaula, a la que le dice, eres libre. Me estás diciendo que mate. Yo no te he dicho que mate, yo te he dicho que eres libre. ¿Tu corazón quiere matar? Pues ya muestras mucho. Ese es el problema de los fariseos. El problema de los fariseos, cuando escuchan, la salvación no se pierde, ¿qué hacen? Le estáis diciendo a la gente que puede vivir de... ¿A qué vienen con eso? Automáticamente digo, yo les he dicho que vivan de cualquier manera. Yo les digo que sin santidad nadie verá al Señor. Pero les dice que no va a perder la salvación. Le dice que no he dicho eso, que sin santidad nadie verá al Señor, pero también están seguros en Cristo. Pero que no es incompatible. Si están en Cristo, van a vivir en santidad. Aunque yo les diga, ve y mata, que Dios te perdona, no lo van a hacer porque aman a Dios. Si cuando a ti te dan libertad, tu cuerpo pide pecado, el problema no es la libertad, el problema está en el corazón. ¿Por qué hay muchos padres que en la iglesia prefieren entretener a los jóvenes? Porque creen que si el joven se queda aquí dentro, es salvo. Y cuando el joven cumple 18 y le abren la puerta de la libertad, que empieza, mi hijo con 18 se independizó y se desvió. No. Tu hijo, a la que le dijeron, puedes hacer lo que quieras, hizo lo que quería. Que tu hijo pareciera cristiano mientras tú le obligabas a cumplir normas, no significa que tu hijo fuera cristiano. ¿Quieres saber cómo es una persona realmente? Dale libertad, dale rienda suelta. Y vas a ver las motivaciones de su corazón. ¿Saben esa típica frase de el dinero cambia a la gente? No, el dinero muestra quién es cada uno. Tú te has vuelto un pedante, arrogante, por tener ahora dinero. Es lo que había, solo que no tenías el dinero. Pero es lo que había, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien tiene luchas con la inmoralidad y la gente le dice, cásate y así no tendrás ese... ¿Cómo que no tendrás ese problema? Tú le dices a un chico que lucha con la pornografía y la masturbación que se case, ¿por qué? Porque así tendrá una mujer. ¿Y qué pasa el día que la mujer le diga no puedo, no me apetece y esté una semana enferma o un mes? Va a volver a la pornografía porque el problema está en el corazón. El problema de él es el corazón, no estar soltero.
El soltero tiene que vivir en santidad. Te digo una cosa, alguien que es soltero tiene problemas de inmoralidad, los tendrá casado, solo que verá pornografía a escondidas, se masturbará a escondidas y puede ser un alto candidato de que traicione a su esposa. No animen a nadie que lucha con la inmoralidad a casarse, ese no es el camino. El meterlo ¿en qué? En la prisión del matrimonio para atarlo en cadenas y que no lo haga. Dejen de pensar eso. Si Cristo ha transformado nuestro corazón, nos pueden soltar en Sodoma y Sodoma no nos atrae. Para mí el ejemplo más claro es Daniel en Babilonia. Toma los manjares del rey y Daniel decidió no contaminarse con los manjares del rey. Pero los tienes, ahora sí te ha dado tu vinito, tu comida, seguramente comida prohibida para ellos. Pero no quiero, pero el rey puede. Esto es Babilonia, otras normas, otros tiempos. Aquí se han modernizado, no son tan anticuados. Pero no quiero ofender a Dios. Oye, José, vente conmigo. La mujer de su jefe. José, que esto ya no es tu pueblo, estas ya no son tus leyes. Aquí es normal, las siervos. Que no voy a deshonrar a Dios. Que puede ser que pueda, que puedes, pero no lo voy a hacer. Cuando abren la puerta, miren, todos parecen ovejas dentro de la jaula. Suéltalos y verás si son lobos, si son cabras o si son ovejas. Suéltalos. Porque hay gente que en las 4 paredes de la iglesia canta alabanzas, habla del Señor y sale y Dios ya no aparece. Porque a la que están fuera de la jaula, que para ellos es la iglesia, son ellos mismos. Dios ya no es el centro, Dios ya no apetece, le gusta otras cosas, le divierte otro mundo. Déjame decirte una cosa, hermano, y cuanto más libre estás es cuando nadie te mira. Pues esa persona es quien eres. Cuando no te ve ni tu esposa, cuando estás solo completamente y libre de los ojos de los hombres, es quien eres. Ahora pregúntate, ¿quién eres? ¿Has creído en Cristo? ¿Eres de los que necesita a alguien que diga, vamos al culto, vamos a orar, quedemos? Yo me he dado cuenta, hay una dependencia muy grande de estar siempre con alguien. Si tú no sabes vivir tu fe solo, es un peligro, una mala señal. Porque si tú no tienes tu propia relación con el Señor, siempre necesitas quedar con una joven o un hombre o una hermana para orar o para hacer algo, tienes un serio problema. Porque tú estás viviendo la fe de otro probablemente. Te pegas a otros que tienen fe para vivir su fe. Pero si tú estás solo, se acabó. Eso es un problema grande. Eso es un problema grande. ¿Por qué mucha gente solo tiene fe cuando hay emoción, cuando suena el piano, cuando hay movimientos en el culto? Y cuando se acaba la emoción, se acabó la fe. Spurgeon dijo una vez que los creyentes que nacen emocionados mueren cuando la emoción se acaba. La realidad, hermanos, nada de lo que tú hagas te va a hacer bueno a los ojos de Dios. Nada. Pero si eso significa, pues ahora viviré mal, mala señal. Si la libertad significa hagamos lo que queramos, mala señal. Mala señal. Pero vamos a ir a nuestra conclusión de Abraham con Génesis. Veamos Génesis para entender lo que hemos querido decir en este primer punto. Génesis 15:6 dice así: y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Y él se lo reconoció por justicia. Entonces, ese es el texto, ¿verdad?, que cita Santiago. Ese es el texto que cita Pablo en más de una ocasión. Abraham creyó y el Señor se lo reconoció por justicia. Pero me gustaría que leyéramos otro para que entendamos lo que creo que Pablo y Santiago nos han querido decir. Génesis 22 y el versículo 12. Y el ángel dijo: no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas nada. Pero mira qué dice ahora. Atentos a esta frase. Porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo.
¿Has visto qué interesante? Porque ahora sé que temes a Dios. Abraham creyó y Dios se lo contó por justicia. Pero cuando Abraham hizo así, todos se dieron cuenta, ahora sí que se ha notado que has creído de verdad. Ya está, ya has sido probado. Ya está, ya lo has demostrado. Solo tenías un hijo, tu amado hijo, y estabas dispuesto a clavarle un puñal porque te lo pedía el Señor. Ya has demostrado una cosa, has creído en Dios. Eso es lo que Santiago nos enseña. Eso es lo que Pablo nos enseña. Abraham fue justificado como todos los hombres, por la fe. Pero ir a sacrificar a su hijo fue la evidencia. Fue la evidencia. Vamos a ir al segundo ejemplo y rápido. De Rahab no decimos mucho, solo hay un versículo. El versículo 25. Pero usa el mismo ejemplo. Por eso no me voy a extender con Rahab por el hecho de que la enseñanza es la misma. El versículo 25 dice: y de la misma manera no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Ahí Santiago vuelve a usar ese texto parecido, ¿no? Por las obras. Para los que quizás son más nuevos en la fe y no conocen mucho esta historia, leamos solo el principio de ella en Josué capítulo 2, solamente rápido para que la gente que es más nueva pueda entender un poco lo que pasó. Josué capítulo 2, vamos a leer versículo 1 hasta el 9, dice así: y Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías diciendo: id, reconoced la tierra, especialmente Jericó. Fueron pues y entraron en la casa de una ramera que se llamaba Rahab, y allí se hospedaron. Y se le dio aviso al rey de Jericó diciendo: he aquí, unos hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para reconocer toda la tierra. Entonces el rey de Jericó mandó decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti, que han entrado en tu casa, porque han venido para reconocer toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido y dijo: sí, los hombres vinieron a mí, pero yo no sabía de dónde eran. Y sucedió que a la hora de cerrar la puerta, al oscurecer, los hombres salieron. No sé a dónde fueron. Id deprisa tras ellos, que los alcanzaréis. Pero ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los tallos de lino que había puesto en orden en el terrado. Y ellos los persiguieron por el camino al Jordán hasta los vados. Y tan pronto como los que los perseguían habían salido, fue cerrada la puerta. Y antes que se acostaran, ella subió al terrado donde ellos estaban y dijo a los hombres: sé que el Señor, y ojo con esta frase, sé que el Señor os ha dado la tierra y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. Sé que el Señor. Eso lo cambió todo. Sé que el Señor. ¿Por qué el resto de ciudadanos de Jericó no huían? Porque nadie creía que Dios daría la tierra de Jericó en las manos de la nación. Pero había una mujer que sabía que el Señor le entregaría la nación. Había una mujer que si Dios había dicho: os daré Jericó, lo creía. Que si Dios había dicho: esas tierras serán vuestras, lo creía. Había una mujer que creía lo que el Señor estaba haciendo. Había una mujer que creía las promesas que Dios tenía para su pueblo. Porque aunque ella no fuera de su pueblo, ella afirma que había escuchado de las cosas que otros decían. Ellos no eran el pueblo de Dios, pero oían hablar del pueblo de Dios. Oían hablar del Dios de ese pueblo. Y ella sabía que el Señor les había entregado esa nación en sus manos. Y por eso decidió entonces acoger a los espías. Ella creyó en lo que Dios había prometido para su pueblo y por eso actuó como actuó. De nuevo, la obra de Rahab es fruto de haber creído la promesa que Dios había dado, no a Rahab, al pueblo de Dios. Y Rahab actúa en consecuencia. Vemos que la fe de Rahab fue lo fundamental, no las obras. Hebreos 11:31 dice: por la fe, ¿qué dice? Por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Cuál fue el resultado de la fe de Rahab, la ramera?
haber recibido a los espías, haber protegido a los espías, haber dado escapatoria a los espías, con la única condición de: a mí y a mi casa, a la casa de mi padre, no nos hagáis nada. Y ya, ella creyó. Ella no creyó en Jericó. Ella no creyó en el rey de Jericó. Ella no creyó en el poder de Jericó. Ella no creyó en la fuerza de Jericó. Ella creyó en lo que Dios había dicho. Y por eso actuó como actuó. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció con los desobedientes por haber recibido a los espías en paz. ¿Y cuál fue el resultado de haber creído? ¿Y cuál fue el resultado de haber actuado de esa manera? Que finalmente, en una nación que cae bajo el poder del pueblo de Dios, quien se salva es la ramera. Y la historia de la ramera cambia por completo. Porque pasó de ser una ramera a ser una mujer que está en la genealogía de Jesús. Mateo capítulo 1, versículos 5 y 6. Salmón engendró a Rahab, a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, y Isaí engendró al rey. Pasó de ser la ramera a ser linaje del rey David, a ser linaje de Cristo. Porque cuando Cristo llega a una vida, hace esas cosas. Tú ya no eres el traficante, eres el ex traficante, el ex mujeriego, el ex inmoral, el ex adúltero, el ex asesino, el ex drogadicto, el ex borracho. Porque cuando la justicia de Cristo llega a nuestras vidas, transforma nuestra vida. Abraham no solo creyó, Abraham fue transformado por su fe en Dios. Rahab no solo creyó, la historia entera de Rahab cambió por su fe en Dios. Y así ha pasado con todos los hombres de Dios. A veces la historia da un vuelco. Moisés pasó de ser familia de Faraón a estar en un desierto. Pero es ahí donde Dios lo quería. Hermano, Dios no tiene lo mismo para todos. Algunos, como José, los lleva a palacio. Y a otros, como Moisés, los saca de palacio. A unos, como Pedro, los tiene predicando en Jerusalén, y a otros, como Juan Bautista, los tiene predicando en un desierto. Pero lo importante es estar con Dios. Yo quiero daros un consejo que a mí me ha servido mucho. No queráis lo que Dios da a vuestros hermanos porque os gusta. Es que lo que Dios le ha dado al hermano, no. Dios no tiene lo mismo para todos. A mí me pasaba al principio ver otra iglesia y me encantaba esa iglesia, lo que el Señor hacía en esa iglesia, y yo como: Señor, yo quiero eso, yo también quiero una iglesia así, yo quiero eso para nuestro ministerio. Hasta que entendí que caminando por fe era caminando por fe, y lo que Dios tenía para caminando por fe es lo que Dios tiene para caminando por fe. Y será diferente, será más grande que otras iglesias, más pequeña que otras iglesias, con un carácter diferente a otras iglesias, pero mientras sea fiel a las Escrituras, estaremos donde el Señor quiera y haremos lo que el Señor quiera y creceremos hasta donde Dios quiera. Porque yo no tengo que querer lo que Dios tiene para otros, tengo que querer lo que Dios tiene para nosotros. Y yo soy feliz. Yo no busco la iglesia que a mí me gusta, yo quiero vivir en la iglesia que Dios me ha puesto, la voluntad que Dios tiene para esa iglesia. A lo mejor lo que tú buscas en una iglesia nunca va a pasar en esta. Es que yo espero que esta iglesia se transforme en un anfiteatro, tenemos asientos de cine, y igual nunca va a pasar. No sé lo que quieres tú, pero yo solo sé que quiero estar aquí y ver lo que Dios tiene para la iglesia. Y yo estoy aquí, para lo que venga lo quiero vivir. Lo que quiero vivir. Dios no tiene lo mismo para todos. Pero hay una cosa que sí es igual para todos. La justicia de Dios solo viene mediante la fe. Solo viene mediante la fe. No hay nada que puedas hacer para estar bien con el Señor. Cualquier obra tuya es un trapo de inmundicia. Un trapo de inmundicia. La única justicia que vale es la de Cristo y nos es imputada cuando creemos en Él. Así que llegamos a la conclusión, el versículo 26. Y Santiago ya remata el asunto.
Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Así como el espíritu el cuerpo sin el espíritu está muerto, así la fe sin las obras está muerta. ¿Recuerdan la creación del hombre en el Edén? Cuando éramos solo algo inerte, sin vida, el Señor tuvo que darnos su espíritu y dice que en ese momento nos volvimos almas vivientes. Almas vivientes. Hermanos, nosotros no hemos sido creados para tener cuerpo y espíritu separados. Ese nunca ha sido el plan de Dios. Algunos, sobre todo griegos, inventaron que el cuerpo es malo, y lo de dentro es bueno. Y que entonces lo que Dios va a hacer un día es librarnos del cuerpo y dejarnos solo como un espíritu errante. Pero no es así, porque si tú estudias la historia de la redención, ¿qué va a pasar al final? La resurrección de los muertos, donde tendremos que otra vez nuestro cuerpo y nuestro espíritu juntos, porque no pueden estar separados. Dios los hizo para estar juntos, solo que será glorificado, sin pecado, pero estarán juntos. Dios no ha creado fantasmas. No es así. El cuerpo no es malo, el corazón es malo. Mis manos no pecan. Mis ojos no pecan. Mi lengua no peca. Todo lo que hacen ellos es movido por el origen de mis pecados, mi corazón. Si mi ojo va detrás de la muchacha, yo no pequé con mis ojos, yo pequé con mi corazón. Mis ojos solo fueron el filtro, el vehículo. Si yo cogí lo que no era mío, yo lo codicié y luego la mano solo reaccionó. Nuestro cuerpo solo es el medio por el cual nuestro corazón da rienda suelta a sus odios, sus deseos. ¿De dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De dónde vienen las divisiones? ¿De dónde vienen? De aquí, del corazón, del corazón. Entonces nosotros tenemos claro que así como el cuerpo, si le quitamos el espíritu, se queda sin vida, Santiago dice que así la fe, si le quitas las obras, esa fe es una fe muerta. No porque las necesites, de nuevo, porque son la evidencia. ¿Qué es más importante, la palabra o la oración? ¿Qué es más importante, la palabra o la oración? Las dos. Las dos. Las dos. Si lees mucho y no oras, vas a ser un intelectual frío y probablemente sin mucha santificación. Pero si oras mucho y no lees, no sabes ni si oras bien, porque no conoces la Escritura que nos dice cómo debemos orar. Te volverás solamente una persona mística sin conocimiento, como esas personas que solo viven de sus experiencias, pero no justifican nada con la palabra. Los apóstoles dejaron claro, no podemos atender las mesas nosotros porque debemos dedicarnos a la palabra y la oración. Palabra y oración van juntas. ¿Qué es más bíblico, la soberanía de Dios o la responsabilidad del hombre? Las dos. ¿Qué es más importante, como dijo Spurgeon, inspirar o expirar? La fe y las obras tampoco se pueden separar. La Biblia habla de responsabilidad del hombre y habla de soberanía de Dios junto, no separado. No es una o la otra. La Biblia habla de palabra y oración en la vida del creyente junto, no separado. Es palabra y oración, no palabra u oración. Y la Biblia habla de fe y obras. Fe y obras. Por ejemplo, yo estoy seguro que si el malhechor de la cruz que creyó no hubiera muerto, se hubieran visto las obras. Hubiera sido un buen discípulo de Jesús. A él no le dio tiempo. Pero si nosotros hemos creído y no morimos al momento, la evidencia de nuestra fe son nuestras obras. Las únicas personas que sus obras no concuerdan con la fe que profesan, según la Biblia, son los falsos creyentes y los falsos maestros. Mira lo que dice Tito 1:16. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos
lo niegan. En ese pasaje, Pablo está hablando de falsos maestros. Dicen que creen, dicen que vienen de Dios, pero con sus hechos lo niegan. Era muy parecido a los fariseos. Dicen que son los líderes espirituales. Dicen que son los que imparten vida espiritual al pueblo, pero por dentro estaban muertos. ¿Tú sabías que si vas a una favela de Brasil y hablas con un traficante de drogas, a veces te piden hasta oración? A veces tienen un Cristo tatuado en el pecho. ¿Sabes que hay sicarios que creen en Dios? ¿Sabes que hay prostitutas que creen en Dios? ¿Sabes que hay ladrones que creen en Dios? Y ahora está de moda en internet, ser gay y cristiano se puede. Entonces, ¿sabes que hay gays que creen en Dios? Según ellos, ¿no? Todos dicen creer en Dios. Y el que te dice que no cree en Dios, te dice yo creo en algo. Yo creo que hay algo, no lo sé si llamarlo Dios, energía, universo. Pero ninguna de esas fe sirve. Por eso hay mucha gente que dice, yo creo en Dios desde pequeño. No, tú no crees en Dios desde pequeño. A ti te han hablado de Dios desde pequeño. Tú puedes tener una fe cultural porque naciste en una casa donde tu madre tenía a la Virgen, al santo de turno y rezaba o hacía algo. Pero tú no has sido justificado. Una cosa es la fe intelectual, otra cosa es la fe cultural, otra cosa es una fe hasta racional. Pero estamos hablando de la fe que salva, la fe que da Dios. No la que te enseñan tus padres. No la que te enseña el colegio, no la que te enseña la cultura, la que da Dios. Y esa fe solo va con obras. Los falsos maestros dicen que creen, pero con sus hechos niegan a Dios. Veamos claramente cómo si decimos que somos de Dios, se tiene que ver en nuestra vida evidencias de estar en Cristo. Vamos a ver dos textos rápido. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos. ¿Cuál es el mensaje, Juan? ¿Cuál es el mensaje? Que Dios es luz y en él no hay tiniebla. Hasta ahí bien, todos estamos de acuerdo, ¿no? Dios es luz y no hay tinieblas en él, ¿sí o no? Mira cómo sigue diciendo Juan. Si decimos que tenemos comunión con él, si decimos que hemos creído, si decimos que creemos en Dios, pero mire qué dice, pero andamos en tinieblas, pero nuestra vida es propia de un impío, pero nuestra vida no está en la luz, mentimos y no practicamos la verdad. Otra vez lo mismo. Hermano, de otra manera, esto es fe y obras. Si decimos que creemos, pero no hay obras, esa fe es muerta. Estamos mintiendo. Tú no puedes juzgar mi fe. Tu fe no. Pero muéstrame tu fe por tus obras. Por sus frutos los vamos a conocer. Mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. ¿Qué muestra si estamos en Dios? ¿Qué muestra si estamos en Cristo? La manera de andar. ¿Se puede vivir de cualquier manera y ser salvo? No. Sin santidad nadie verá al Señor. Repito, pero la santidad no es el camino, la santidad es el resultado de haber sido justificados. En el segundo capítulo de Primera de Juan dice algo similar, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Esto cuidado no lo entiendan mal, porque Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ese es el problema de cuando nosotros pensamos, leemos un versículo que pone mundo e imaginamos el globo terráqueo, pero se refiere a cosas diferentes. La palabra mundo en la Biblia, como la palabra todo, no significa siempre lo mismo. En este caso, cuando Juan dice no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, Juan no dice no améis los árboles, no améis la naturaleza o no améis a las personas. Se refiere al mundanismo, al sistema de valores, de pensamientos ideológico de este mundo contrario a Dios. Juan dice no améis eso, ni las cosas que están ahí. Porque mira que dice Juan, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Otra vez,
Si has creído, no amas el mundo. Y si amas el mundo, por mucho que digas creer, el amor del Padre no está aquí, no está en ti, tu fe es falsa. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no viene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si amas el mundo, no estás en Dios. Porque el que ama el mundo, ama lo que no viene de Dios, ama lo que viene del mundo, no está en Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Al final, nuestra vida, nuestros gustos, nuestros afectos, nuestros deseos, son la muestra de nuestra regeneración. Hermano, es así de sencillo. Les quitaré un corazón y les daré un corazón ¿Es el mismo corazón que tenías antes? ¿O es otro? Otro. Es que a mí toda la vida me ha gustado el heavy, toda la vida me ha gustado. Pero es que tienes otro corazón. A ti toda la vida te gustaron los hombres, ya no te van a gustar las mujeres, porque tienes un corazón conforme a Cristo. Me refiero hombre con hombre, mujer con mujer. Los gustos van a cambiar. A mí me encantaba la borrachera, hoy siento pena de los borrachos. A mí me encantaba sentarme con Bob Marley de fondo a fumarme algún cigarrillo aliñado. Pero ahora me asquea eso. Huelo y me da asco. Llego a un lugar donde hay olor y me da asco. Pensar en cómo malgasté mi vida me da asco porque mis afectos son otros. La cuestión es esa, que yo no estoy en una caja llamada religión. Eso es lo que los que no se han convertido quieren hacer creer a los creyentes. Los no convertidos le dicen a la gente, es que sois religiosos, es que todo pecado. El problema eres tú, que sigues amando las otras cosas. Porque a mí nadie me mete en una caja. Yo cuando voy a un sitio y me dicen, ¿quiere una copa no bebo? No le digo, es que soy cristiano, es que no quiero. No quiero oler el alcohol que antes amaba. No quiero probar el alcohol que antes me embriagaba. No quiero caer en debilidades del pasado. Vamos a bailar esto. Vamos a dar a una fiestecita a bailar merengue. No soy otro. Amo otras cosas. Odiaba a los extranjeros. Ahora vivo con ellos. No me importaba la homosexualidad, ahora la considero pecado. No es la religión, es el corazón. Porque Dios no me dice, oye, si haces esto, si vas a la playa no pasa nada, que no es pecado. Señor, yo sé que no es pecado ir a la playa. Yo sé que no me va a caer un rayo por ir a la playa, pero ¿a qué voy, Señor? Si hay topless por todos lados, gente semidesnuda por todos lados, si yo he entendido que soy débil, que tengo que vivir en santidad, que además soy tu siervo, que soy pastor, que me tengo que cuidar, que no puedo estar mirando mujeres desnudas el sábado y predicando el domingo como si nada. Me tengo que guardar para ti. Yo sé que puedo ir y meter la cabeza en la arena si hace falta, pero ¿para qué? Si tengo otras cosas que sí me edifican. Que vaya el que quiera. Yo no meto a la gente en una cárcel. Que vaya el que quiera. Pero lo que tú hagas en esa libertad demostrará la condición de tu corazón. Es que la religión te prohíbe. No, nadie te prohíbe. La religión no te pone una pistola en la cabeza. Haz lo que te dé la gana. Pero lo que te dé la gana mostrará a tu corazón. Y nos dirá si has nacido de nuevo, porque la religión no pone límites, pero Dios ha revelado su voluntad. Y los que han nacido de nuevo la querrán cumplir. El problema de muchos no es la religión. El problema de muchos es que quieren estar sintiéndose en paz, siendo impíos. Y no se puede. Ese es el problema. Y las iglesias como Hillsong y estas han cedido a eso. Que vivan como les dé la real gana porque todo es amor. Pero no es así. No es así. La iglesia no te pone límites. Si has conocido a Dios, el mayor que te va a poner límites se llama Espíritu Santo. No la iglesia. La iglesia no te va a ir de vacaciones contigo, pero el Espíritu Santo sí.
La iglesia no va a estar hoy en casa contigo, pero el Espíritu Santo sí. Y cuando elijas qué serie ver de Netflix, cuando elijas qué película ver, la iglesia no va a estar para verlo, pero el Espíritu Santo sí. Y si está en ti, Él mismo te dirá, hija, eso no edifica. Hijo, eso te va a hacer pecar. Ese cuerpo semidesnudo en la pantalla no te sienta bien con las luchas que vienes trayendo. El Espíritu Santo es el que pone los límites. Porque el que empezó la buena obra, que no es la iglesia, es Dios, la perfecciona. Por eso hay gente que va cayendo por el camino. ¿Por qué? Porque la máscara al final pesa. ¿Saben quién llega hasta el final? Los que están cómodos siendo cristianos. Si no eres feliz en la iglesia, no llegarás hasta el final. Porque la iglesia es el lugar donde nos sentimos en casa. Con la gente que quiere agradar a Dios. Vivir para Dios, obedecer a Dios, ¿cómo voy a sentir mal? Si es mi casa. Me siento mal cuando tengo que estar hasta con mi familia a veces que no es creyente. Ahí me siento mal a veces. Siento que estoy fuera de lugar y siento que a veces soy propenso a pecar. Y quiero correr a estar otra vez con hermanos. Llega un momento que te vas a tener que forzar y decir, ay, es mi cumpleaños. Tengo que hacerlo con mi familia. Pero sería tan bonito poder hacerlo con hermanos, cantar al Señor. Y lo tienes con tu familia porque es tu familia y los quieres agradar y luego piensas, pero no es el cumpleaños que yo hubiera deseado. Por eso cuando llega el 31 y la gente me dice, ¿qué? ¿Vas a comerte las uvas por ahí? ¡Hay culto en Caminando por Fe! ¡Adiós uvas! Pero no es la religión, es que es lo que me da gozo. Cuando el otro sábado fueron las jóvenes a casa y me dijo Clicia, yo salí un rato a ver a mi familia. Dije, no, les dejo un par de horitas, 3 horitas, 4 horitas, 5 horitas. Como un perro abandonado en la calle. No, podía ir a mi casa, tampoco me encerraron, pero no quería. Al final fui y dije, ya me da igual. Pero ¿saben lo que me da gozo a mí? Ese ambiente. Yo llegué y las vi, ni quise casi ni saludar, yo pasé. Es hermoso diciendo, estas jóvenes, cuando otras podrán estar con sus shorts en el centro comercial solo hablando de tíos, de chavales, de rollitos, de esto, están cantando al Señor. Están esforzándose para ser piadosas, están queriendo ser buenas esposas el día de mañana. Y veía a mi esposa feliz en ese ambiente. No como que pesado, hay que trabajar con la... Feliz, como que si eso dura 5 horas más, yo ni notan que no estoy. Porque al final, cuando tu corazón ha cambiado, tu corazón está feliz en las cosas que agradan al Señor. Para ti es religioso, no sé, es que yo tampoco siento que nadie me obligue. No voy con el manual de la religión, sale solo. Porque yo les daré un nuevo corazón. Lo que yo quiero que te preguntes hoy, y ya termino con esto de hoy, es ¿qué muestran tus deseos? Tus gustos, ¿qué muestran? Cuando eliges una serie en Netflix, una película en HBO o lo que sea, ¿qué marca tu criterio de búsqueda? Cuando dices, tengo un ratillo para escuchar música, ¿qué marca el criterio de elegir? A mí toda la gente me pregunta, pastor, ¿escuchar música secular es pecado? ¿Y si son románticos? Te mueres de ganas. Había un chico que le decía, bueno, es que, ¿y si son solo? Y digo, ¿sabes qué? Escúchalas. O sea, estás buscando qué música secular puedes escuchar. Y digo, lo que a mí me extraña es que yo no vivo todo el día con alabanzas. A lo mejor me pongo 3 o 4 canciones al día un rato. Y si me voy a poner 3 o 4 canciones, hermano, yo no voy a gastar mis oídos en canciones que no sean para el Señor. Yo no estoy tan bien espiritualmente para ponerme una serie que me entretenga, luego escuchar música secular y yo no sé cómo mantienes tú tu fe, pero yo el rato que tengo necesito chicha para el cuerpo, necesito un poco del Señor por aquí y otro poco del Señor por aquí para mantenerme firme, porque mi carne es débil. Y si me empiezo a relajar con la tele y con la música, yo le digo a la gente, escucha, si quieres escuchar música secular es tu decisión, pero no sé. La pregunta es por qué la quieres escuchar, no si la puedes. Hermano, examínate esta noche a conciencia.
No examines lo que aparenta ser, examina lo que realmente hay en tu corazón, lo que te gusta, lo que deseas, en qué inviertes tu tiempo libre, qué te divierte más, estar con mundanos, estar con la iglesia, estar cantando al Señor y entre hermanos o estar haciendo cualquier otra cosa. Pregúntate esas cosas. Hoy no te juzga el pastor ni la religión, pero te voy a ser honesto, júzgate a ti mismo y pregúntate si estás en la fe. Si estás en la fe. Porque si te das cuenta que no, todavía tienes una oportunidad. Nada puedes hacer para agradar a Dios, pero todavía puedes ir a Cristo y creer en Él. Y dejar que esa vez su justicia venga sobre tu vida. Que Dios nos ayude a examinarnos esta noche. Vamos a orar.